Mi nombre es Rafael Martínez, yo soy médico. Esta charla está siendo grabada con un público en vivo en el local Supersano en Los Ceibos, en la ciudad de Guayaquil, pero además está siendo transmitida por internet. Entonces, muchísimas gracias a las personas que nos van a escuchar. La charla del día de hoy se trata sobre el colesterol, HDL, LDL, estos términos que se escuchan normalmente cuando nos hacemos exámenes de sangre. ¿Y por qué es importante aquí en nuestro país? Porque las mayores causas de muerte en nuestro Ecuador son relacionadas al infarto cerebral, al infarto cardíaco, cuando las arterias se comienzan a tapar con grasa. Y esta grasa tiene mucho que ver con el colesterol, pero vamos a hablar en esta charla sobre cómo funcionan los mecanismos para aquello. Esta charla tiene bases bioquímicas, sin embargo está enfocada para un público en general, para poder nosotros tomar mejores decisiones, comprender más sobre nuestra propia fisiología y entender qué son estas palabras, colesterol, HDL, LDL. Entonces vamos a dar por inicio diciendo ¿para qué sirven los lípidos? ¿Para qué sirven las grasas en nuestro cuerpo? Aquí tenemos una célula de nuestro cuerpo y vemos que tiene una membrana externa, como un globo, como si fuera un globito. La parte externa en las células está hecha de grasa. Se llama la membrana fosfolipídica, esta membrana que está en la parte exterior de las células. Pero asimismo la grasa nos puede servir para diferentes funciones. Perdón. Entre ellas la síntesis de diversas vitaminas. También la grasa la podemos encontrar en la dieta. Estoy recuperándome de una tos, pero bueno, vamos a hablar básicamente cuáles son las funciones de la grasa en nuestro cuerpo. Pues tenemos la función energética. Nuestro cuerpo, si comemos nosotros azúcar, si comemos panes, si comemos arroz, si comemos papa y no hacemos ejercicio, pues nuestro cuerpo guarda esta energía. La energía entra como glucosa, como azúcar, pero nuestro cuerpo la transforma, bioquímicamente la transforma en grasa y la va acumulando en nuestro tejido adiposo. El tejido adiposo son los adipocitos, las células de nuestro cuerpo que van recolectando, inflándose cada vez más cuando vamos consumiendo energía, sea del azúcar. Y estos adipocitos tienen sitios donde se concentran en mayor cantidad, por ejemplo, en la grasa debajo de las axilas, en las ingles, también en el abdomen. Y asimismo, la grasa también va infiltrando los órganos. Se escucha el hígado graso, por ejemplo. Se escucha también cuando el corazón, las arterias del corazón se van tapando. Entonces vamos a conversar cómo es que ocurre esto. También la grasa, además de energía, nos sirve para formar vitaminas. Hay vitaminas que son liposolubles, o sea que se disuelven en la grasa, no se disuelven en el agua. Estas son la vitamina A, la vitamina D, la vitamina K, entre otras. Las que son hidrosolubles, en cambio, son la vitamina B y C. Estas no se disuelven en lípidos, sino en agua. Vamos a de pronto hablar más adelante en otra charla sobre eso. También la grasa nos sirve para producir hormonas en nuestro cuerpo, como la testosterona, el estrógeno. Y además también tiene funciones, como les decía, estructurales. La grasa es parte de las células, de cada una de las células de nuestro cuerpo. Cada célula de nuestro cuerpo produce colesterol. Es más, todas las células animales, todas las células eucariotas, como se les llama, células con núcleo, tienen la capacidad de producir colesterol, lo cual nos indica que el colesterol es algo vital para una célula, porque la produce. Entonces hay que preguntarnos si el colesterol realmente es bueno o es malo. Vamos a hablar sobre cuándo ya nos excedemos y comienza a haber factores negativos. Vamos a hablar un poquito a grandes rasgos de la bioquímica. Siempre hemos visto que el agua y el aceite no se mezclan. Si tenemos agua y le ponemos aceite, se van formando gotas de aceite. Pero vamos a hablar por qué ocurre esto. Vamos a hablar bien a grandes rasgos de la parte de química. Recordamos que en química existen compuestos que se llaman polares y no polares. ¿Qué quiere decir cuando algo es polar? Quiere decir que un segmento, por ejemplo aquí tenemos el H2O, el agua, dos moléculas de hidrógeno y oxígeno. El oxígeno en este caso tiene gran carga eléctrica negativa, por lo cual el oxígeno arrastra los electrones que vienen del hidrógeno. Entonces en esta molécula el oxígeno tendría una gran carga eléctrica, lo cual hace que tenga un polo positivo y un polo negativo. El polo negativo de esta molécula H2O es el oxígeno. ¿Y por qué esto de aquí? Vemos la tabla periódica de elementos. Los elementos en nuestro universo, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, todos estos están organizados en la tabla periódica. La tabla periódica tiene diferentes características. Una de ellas es la electronegatividad. Mientras más hacia la derecha y más hacia arriba está un elemento, es más electronegativo. O sea, sus electrones tienen mayor tendencia a irse hacia estas partes de una molécula. Por ejemplo, en el H2O, vemos que
el H2O, dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. El oxígeno vemos que está aquí y el hidrógeno vemos que está por acá. Entonces la carga electronegativa va más hacia la derecha y hacia arriba. La carga electronegativa va a ser mucho más potente en el oxígeno. Por lo tanto, se dice que el agua, H2O, es una molécula polar, porque en el oxígeno se concentran todas las cargas eléctricas. Estas son las moléculas polares, como el agua. Yo siempre me acuerdo que el agua es polar o no polar, pues recuerdo que en los polos de nuestro planeta, polo norte y polo sur, tenemos agua. Entonces por eso yo recuerdo siempre, la manera fácil para los estudiantes incluso, es recordar que el agua es polar, porque en los polos hay agua. Digamos una mnemotecnia para recordarlo. ¿Qué sería a diferencia de una molécula no polar? Por ejemplo, las grasas. Una molécula no polar, como esta de aquí, es una molécula que a lo largo de toda su estructura tiene dispersas sus cargas eléctricas. O sea, en esta estructura no hay un solo sitio donde digamos, aquí hay un elemento que tiene gran carga electronegativa, sino que está equiparado a lo largo de toda la molécula. Por este motivo, en cambio, las moléculas, las soluciones que son, cuando estamos hablando del agua, por ejemplo, el agua vemos que es capaz de formar, el agua ahorita tenemos la molécula de oxígeno y las dos de hidrógeno, ¿verdad? Sin embargo, esto está fluctuando constantemente. En cualquier momento, esta molécula de oxígeno puede romper su enlace con este hidrógeno y enlazarse con el de acá. Eso es lo que se llama enlace puente de hidrógeno. Y esto es lo que le da al agua la gran motilidad que tiene, a diferencia de otras sustancias que son tienen menos movilidad. ¿Y para qué les digo todo esto? Nuestro cuerpo está hecho de agua, nuestra sangre es un medio acuoso, también la linfa es un medio acuoso. Entonces, las grasas son necesarias para la vida, pero no pueden transportarse fácilmente en el agua. Necesitan como un transporte que las ayuda a viajar por todas las arterias. Estos transportes se llaman lipoproteínas. Lo que escuchamos siempre, kilomicrones, HDL, LDL, VLDL, todo esto se refiere a lipoproteínas. Una lipoproteína, como es la que tenemos aquí, como su nombre lo dice, tiene una parte lipídica, que son todos los colesterol, triglicéridos, ácidos grasos, y tiene una parte proteica, lipoproteína. Como las proteínas tienen otro tipo de carga eléctrica, las proteínas tienen la capacidad de unirse a esta grasa y a la vez difundirse a través del medio acuoso que es la sangre. O sea, la grasa del colesterol, los triglicéridos, todas estas grasas no podrían viajar por nuestra sangre si no tuvieran unas proteínas que las vayan transportando. Por eso se dice que las lipoproteínas son como un bus en el cual las moléculas como el colesterol, como los triglicéridos, se suben y se bajan cuando ellas quieren, por ejemplo. Entonces vamos a ver en qué momentos estas aquí tienen señal para allá, que se vayan desprendiendo las grasas a lo largo de la sangre. Entonces, como decíamos, los lípidos se unen entre sí. Si nosotros ponemos en un medio acuoso, en agua, ponemos lípidos, estos se van a ir concentrando a manera de liposomas o a manera de micelios. Liposomas quiere decir cuando en el centro de esta esfera queda un espacio de agua. Y micelios quiere decir cuando no queda nada de espacio lleno de agua dentro de esta estructura. Y la otra conformación que tienen las grasas en un medio acuoso, o una de las que pueden tener, son los fosfolípidos. Aquí vemos el fosfolípido, que esta aquí es una membrana fosfolipídica. Este tipo de membrana la encontramos en todas las células de nuestro cuerpo, desde las células del cerebro, a las células del corazón, las células del hígado, incluso las bacterias. Toda célula tiene membrana fosfolipídica, por lo tanto toda célula necesita lípidos. La membrana fosfolipídica está hecha de fosfolípidos. El lípido tiene, vamos a ver ya más adelante. Entonces, esto es un fosfolípido. La estructura, no vamos a entrar tanto en la parte densa de la bioquímica, pero vamos a ver a grandes rasgos. Un fosfolípido que conforma la membrana fosfolipídica de nuestras células. El fosfolípido tiene ácido graso. Aquí vemos dos ácidos grasos, que es lo mismo que tenemos acá. Una molécula de glicerol y un grupo fosfato. Tal vez debí comenzar por acá arriba. Primero veamos los ácidos grasos libres, que son una de las maneras más fáciles de que encontramos grasa en nuestro medio. Cuando estos ácidos grasos se unen a una molécula de glicerol, mejor dicho, cuando tres ácidos grasos se unen a un glicerol, tenemos un triglicérido, tres ácidos grasos y un glicerol, un triglicérido. Ahora, si es que a este triglicérido le aumentamos un grupo fosfato, entonces tendríamos un fosfolípido. El fosfolípido tiene la característica que es una molécula anfipática, o sea que tiene un sector hidrofóbico, que sería este, y un sector hidrofílico.
O sea, un sector que huye al agua y un sector que es atraído hacia el agua. ¿Para qué sirve esto? Pues para poder formar esta membrana. Porque vemos que aquí la parte externa de la membrana es polar, o sea, es el grupo fosfato, el cual se atrae con el agua. Y la parte que queda en el sector interno de la membrana, en cambio, es el ácido graso. Son los ácidos grasos que son hidrofóbicos, o sea, no permiten que el agua entre aquí. Por este motivo es que las grasas sirven para delinear compartimentos, por ejemplo, las células. Delinear la limitación entre el interior y el exterior de las células. Es una membrana que permite que ciertas sustancias pasen y otras no. Entonces, a grandes rasgos. Y el colesterol es un tipo ya más complejo de lípido, la su estructura es más compleja. No vamos a entrar tan en detalle, pero esta es la estructura básica del colesterol, que tiene un grupo hidroxilo, tiene una cadena de hidrocarburos. ¿Qué funciones tiene el colesterol en nuestro cuerpo? Forma parte de cada una de las células en su membrana plasmática. En la membrana celular debe haber colesterol. Si no hay colesterol, esta membrana es frágil y puede tener defectos en el funcionamiento. Esta es una. También el colesterol sirve para formar hormonas, como la testosterona, el estrógeno, el estradiol. Todas estas hormonas son formadas a partir del colesterol. También el colesterol forma parte de las vainas de mielina del cerebro, una parte de la neurona que debe estar cubierta de grasa para que el impulso eléctrico viaje rápidamente. También el colesterol es parte del desarrollo del cerebro infantil, obviamente es parte del neurodesarrollo, y además el colesterol es parte de lo que se llama ácidos biliares. Los ácidos biliares se colectan debajo del hígado en la vesícula biliar y son liberados en nuestro intestino para permitir la absorción de las grasas. Entonces, a grandes rasgos, vemos las características, cómo funciona el colesterol, para qué sirve en nuestro cuerpo. Ahora vamos con lo que les mencionaba de las lipoproteínas. Vemos aquí diversas lipoproteínas. ¿Por qué son lipoproteínas? Porque tienen sus lípidos que están en el centro y también tienen proteínas como son estas esferas. Tenemos diversos tipos de lipoproteínas y están dadas según su densidad. ¿Qué es la densidad? Mientras más pequeño es algo, mientras más pequeño es una estructura, tiene menos volumen. A menor volumen, mayor densidad. O sea, tenemos mayor concentración de elementos en un espacio confinado, en un espacio físico muy confinado. Entonces, tenemos todas las lipoproteínas, que son el HDL, el LDL, el VLDL y finalmente los kilomicrones. Entonces vemos que básicamente esta definición está dada según cuán densas son las moléculas. Nosotros decimos HDL, High Density Lipoprotein, o sea, lipoproteína de alta densidad. Sin embargo, vemos que esta sección puede ser, digamos que cierta sección puede ser considerada alta densidad. Sin embargo, pueden haber moléculas que estén en algún sitio en este rango. O sea, no necesariamente las HDL tienen una densidad específica, sino que van de un rango. Si ya la densidad no es alta, sino que comienza a disminuir en densidad, quiere decir que la molécula comienza a ser más grande. Entonces ya se llama Low Density Lipoprotein. O sea, ya tiene una densidad mayor, tiene un volumen mayor también. Y si continuamos disminuyendo en densidad, ya tenemos la lipoproteína de densidad intermedia. Luego, si continuamos disminuyendo en densidad, ya llegamos a las Very Low Density Lipoprotein, o sea, lipoproteínas de muy baja densidad. Para finalizar, las lipoproteínas con mayor tamaño y menor densidad son los kilomicrones. Cada una de estas cumple funciones específicas que ya vamos a ir viendo. Entonces aquí tenemos otra imagen de lo mismo, pero básicamente es para contrastar diferentes imágenes que dan un mismo mensaje. Sino que aquí está mejor graficada porque vemos los fosfolípidos en la parte externa, vemos las apoproteínas. En todas estas vemos estas esferas. Estas esferas como estas aquí se llaman apoproteínas. Hay diferentes tipos de apoproteínas y su función es que cuando estas moléculas vayan viajando por la sangre, estas apoproteínas van a reaccionar con partes específicas de nuestro cuerpo. Por ejemplo, los kilomicrones. Los kilomicrones tienen una apoproteína que les va diciendo en momentos específicos, anda liberando tus ácidos grasos, tus triglicéridos. A diferencia de los HDL, el colesterol bueno, tiene otro tipo de lipoproteínas que en cambio lo que dicen es encuentra acumulaciones de grasa en las arterias y retíralas. Entonces las apoproteínas
básicamente son la señalización de con qué tipos de células estas aquí deben interactuar, en qué momento. También es muy importante saber que mientras más densa es la molécula, mayor cantidad de proteínas va a contener. El HDL tiene más o menos alrededor de 50% de proteínas y 50% de lípidos, de grasa. Y a medida que vamos aumentando en volumen y disminuyendo en densidad, cada vez hay menor cantidad de proteínas y mayor cantidad de lípidos. Entonces vemos de nuevo, una vez más, las diferentes tipos de lipoproteínas. Vemos los kilomicrones, vemos las VLDL, IDL, LDL y HDL. Vemos que las HDL son las más pequeñitas y tienen apoproteínas específicas, la apoproteína A1, A2, apoproteína C y apoproteína E. Estas apoproteínas le dan la señal. Cuando el HDL va viajando por la sangre y digamos que se encuentra en un sitio donde se está acumulando la grasa, estas apoproteínas le van a dar la señal de que ese sitio con grasa debe interactuar con esta HDL y ese sitio con grasa debe cederle colesterol para que este HDL vaya acumulando colesterol, como que lo va guardando en su mochila y se lo lleva al hígado para que el colesterol sea reciclado. ¿Hay una pregunta del público? Ya en ámbito práctico, en un examen de laboratorio, ¿qué es bueno, qué es malo? ¿Qué es lo que debo encontrar? Sí. Ya aterrizando, digamos, a la... Claro, en la parte práctica hay realmente debate científico sobre tanto la parte nutritiva como la parte bioquímica. Hay un debate científico de que realmente no se sabe si es que el aumento de consumo de grasa en la sangre... Vamos a esperar un momentito y después vamos a continuar. Sí. Para ya aterrizarlo en la práctica, hay un debate, realmente dependiendo a qué especialista le consulten. De lo que yo he estudiado, realmente no hay una conexión entre que si uno come más grasas en la dieta, no quiere decir necesariamente que va a aumentar su colesterol, triglicéridos en sangre. Y aunque aumentar el triglicéridos y colesterol en sangre, este aumento no quiere decir que uno va a formar la placa ateromatosa en las arterias. Es más, en el año 2015, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos retiró al colesterol y a las grasas como un alimento de gran preocupación. Ahora el Departamento de Agricultura y el Departamento de Sanidad de Estados Unidos está enfocando su interés no en disminuir el consumo de grasa, sino en disminuir el consumo de azúcar, porque el azúcar bioquímicamente se convierte en grasa y lo hace con más facilidad. Entonces realmente el que uno coma grasas no quiere decir que va a aumentar su HDL, no quiere decir que va a aumentar su LDL, su colesterol y que va a tener mejores calidades de HDL. Y asimismo, el hecho de que aumenten estos triglicéridos no quiere decir que uno se va a infartar con mayor probabilidad. Lo que yo sí pienso que es importante es cuál es la calidad de grasas, o sea, qué calidad de grasa estamos consumiendo. Si estamos consumiendo grasas de origen animal, ¿cómo fue el estilo de vida de ese animal? ¿Qué le dieron de comer? ¿Le dieron antibióticos? ¿Le dieron hormonas? ¿Tuvo una vida encerrado en un cubículo lleno de estrés? O sea, todo esto es importante para el nivel de radicales libres y demás contaminantes que pueden haber en esa mantequilla, en ese queso. Ahorita ya vamos a hablar de la parte de la digestión. ¿Cómo es que funciona? Lo que pasa es que primero tenemos que hablar de cuáles son las lipoproteínas, pero ahorita sí vamos a hablar de cómo funcionan. Si nosotros comemos una yema de huevo, por ejemplo, el consumo de colesterol recomendado es 300 miligramos al día de colesterol. La yema de huevo tiene 250. Por lo tanto, con una yema de huevo al día prácticamente estamos ya saciando nuestra necesidad de colesterol en la dieta para ese día. Sin embargo, si nos pasamos de esta cantidad, igual nuestro cuerpo tiene mecanismos para liberar el colesterol en exceso. Por ejemplo, el colesterol también se acumula en la vesícula biliar, en las sales biliares, y el exceso sale por medio de las heces. Entonces, nosotros tenemos un requerimiento diario. Si nos excedemos y estamos en buena salud, nuestro cuerpo lo podrá depurar. Si es que ya tenemos obesidad, tenemos hígado graso, tenemos ya sobrepeso, síndrome metabólico, entonces ya tenemos un problema. Porque quiere decir que ese hígado ya no puede depurar ese colesterol y ya se comienza a quedar atrapado en el hígado y se comienza a llamar hígado graso. Y asimismo también se comienza a atrapar en el corazón y se va formando las tapas de ateroma que van bloqueando las arterias o el cerebro, las arterias del corazón o del cerebro. Pero bien, si nosotros comemos una yema de huevo, la digestión en realidad comienza en la boca, porque en la lengua, en la boca, en las glándulas sublinguales se libera la lipasa lingual. La lipasa lingual va comenzando la digestión de los lípidos
y también tenemos la amilasa lingual. O sea, en general todos los alimentos se comienzan a digerir en la boca. Por esto es que es importante masticar bien los alimentos, triturar bien los alimentos, para poder tener una mayor área de superficie y permitir una mejor absorción. La yema de huevo ya fue masticada, llegó al estómago. En el estómago también tenemos la lipasa gástrica, que continúa su proceso de digestión de los lípidos. Y una vez ya pasado la fase del estómago, ya la comida está mezclada en lo que se llama quimo. El quimo luego pasa al intestino. Estos son los intestinos. Tenemos el intestino delgado y el intestino grueso. El intestino delgado, como su nombre lo dice, su diámetro es delgado. Y aquí ocurre la absorción de los nutrientes. Y una vez que ya la comida ha pasado el intestino delgado, pasa al intestino grueso, donde ocurre en cambio la reabsorción del agua. Entonces, si es que tenemos diarrea, por lo general puede ser otras causas, pero por lo general es que aquí a nivel del intestino grueso no ocurrió la correcta reabsorción de agua y por eso que las heces salen líquidas. Entonces ya para hablar de la parte de la digestión y absorción de las grasas en la dieta, supongamos que este quimo ya ha atravesado el estómago y llega al intestino delgado. En el intestino delgado, para absorber las grasas, se deben liberar los ácidos, las sales biliares. Las sales biliares que son almacenadas en la vesícula biliar. Estas sales biliares, su función, aquí tenemos por ejemplo un cuerpo de grasa. Cuando nosotros vamos el quimo, como sabemos, la grasa no se mezcla con el medio acuoso. Entonces ya a nivel de los intestinos, esta grasa está acumulada en lo que se llama glóbulo de grasa. La función de la sal biliar va a ser unirse a las partes externas de estos glóbulos de grasa para volverlo en porciones más pequeñas, o sea, aumentar su área de superficie. Al aumentar su área de superficie es más fácil que los enterocitos, las células de los intestinos, puedan absorber estos componentes. Entonces llega el glóbulo de grasa al intestino, se secreta por medio de la vesícula biliar, se secretan las sales biliares y estas sales biliares comienzan a atacar, digámoslo así, comienzan a tocar toda la parte externa de este glóbulo de grasa, fragmentándolo en porciones más pequeñas que pueden ser absorbidas a nivel de los intestinos. Aquí tenemos una imagen del intestino delgado. Vemos que el intestino delgado tiene una luz, o sea, es como una manguera que tiene un ducto en su interior. Y la capa interna del intestino tiene grandes cantidades de vellosidades, lo que se llama microvellosidades, así como una superficie aterciopelada. Cada una de estas prolongaciones son segmentos en los cuales la comida va a ser absorbida. Entonces aquí tenemos, continuando con el proceso de la digestión, ya habiendo pasado el estómago, tenemos los glóbulos de grasa a nivel de los intestinos. Las sales biliares comienzan el proceso de emulsificación, que quiere decir fragmentar estos glóbulos lipídicos en fracciones más pequeñas. Estas fracciones más pequeñas, llamados micelios, ya se ponen en contacto con el borde en cepillo de las microvellosidades, o sea, de las células de los intestinos. Este aquí es un enterocito. Enterocito se le llama a las células del intestino, las células del endotelio, de la parte externa o la parte de la luz del intestino. Estos enterocitos, como característica, en su borde interno tienen estas microvellosidades. Lo que les decía que se ve como una superficie aterciopelada. Incluso para los estudiantes de medicina que han podido tener un intestino, se siente como terciopelo de las microvellosidades que tienen. En estas microvellosidades también tienen una membrana celular que está hecha de grasa, la membrana fosfolipídica. Por este motivo, la grasa puede atravesar esta membrana. ¿Qué tipo de grasa? La grasa ya que ha sido fragmentada en pedazos muy pequeños, como es los triglicéridos y los ácidos grasos. Entonces los ácidos grasos pueden atravesar la membrana del enterocito. Y en su interior, no vamos a entrar tanto en la bioquímica, pero ya en el interior del enterocito, el colesterol, los triglicéridos, los ácidos grasos son reempacados. Primero van al retículo endoplásmico liso y luego pasan a lo que se llama el aparato de Golgi. En el aparato de Golgi, todos estos lípidos, estos triglicéridos, colesterol, ácidos grasos, son reempacados, son unidos, hechos una bola, digámoslo así, y esta bola se llama kilomicrones. Los kilomicrones, estas lipoproteínas muy grandes que veíamos, estos son los kilomicrones. Estos kilomicrones por su tamaño no pueden pasar a la sangre, son demasiado grandes, pasan al sistema linfático. Siempre escuchamos nosotros de las arterias y las venas. Las arterias llevan sangre oxigenada y las venas llevan sangre desoxigenada de vuelta al corazón y a los pulmones. Pero también tenemos otro tipo de vasos en nuestro cuerpo. Vasos quiere decir a nivel de medicina ductos, que se llaman los vasos linfáticos, por los cuales no viaja sangre, viaja la linfa.
La linfa, entre otras funciones, tiene la función de recolectar todos los desechos celulares para luego llevarlos a que sean reciclados. Pero además de los desechos celulares, la linfa también recibe la grasa de la dieta a manera de kilomicrones. Y estos ductos linfáticos viajan hasta un sitio que se llama el conducto torácico, que está en nuestro tórax, y ahí es donde la linfa se vierte en la sangre venosa y luego va al hígado. Entonces, básicamente, nosotros comemos, va al estómago, va luego a los intestinos. En los intestinos ya tenemos los glóbulos de grasa, los cuales son emulsificados en espacios más pequeños, en fragmentos más pequeños. Estos fragmentos más pequeños ingresan al enterocito, a la célula del intestino, donde son reempacados, porque vienen como moléculas grandes, se desdoblan en moléculas pequeñas, pero luego deben ser reempacados en moléculas grandes, lo que se llama kilomicrones. Y estos kilomicrones pasan a la linfa. La linfa luego vierte este contenido en la sangre venosa, luego va al hígado y ahí comienza todo un proceso que vamos a ir conversando. Aquí tenemos una imagen de microscopía electrónica de los intestinos. Estas son las microvellosidades intestinales que les comentaba. Y bien, no vamos a entrar tan en detalle, en otra clase sí lo pienso hacer, pero por el momento vamos a describir a grandes rasgos cómo es que funciona esto. Si es que aquí tenemos un kilomicrón. El kilomicrón lo que hace es viajar por toda la sangre, liberando triglicéridos, ácidos grasos, liberando diferentes tipos de lípidos. Y los remanentes de estos son llevados al hígado. Vamos a hacer una pequeña pausa. ¿Alguien está en la puerta? Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a continuar con... De pronto ya. Listo. Básicamente, ¿cuál es la cuestión con esto? Que en el hígado es como un sitio es como la base, el sitio donde regresan estas lipoproteínas. Los kilomicrones, una vez que han desprendido sus grasas, regresan al hígado. El hígado con estos remanentes comienza a reensamblarlos y produce las diferentes moléculas, LDL y el HDL. El LDL tiene una función que es ir liberando colesterol. Así, el hígado libera el LDL viaja por la sangre y va liberando ácidos grasos. A diferencia del HDL, que también lo produce el hígado. El HDL, en cambio, va recolectando este exceso de grasa que encuentra sea en las arterias o en otros tejidos y lo regresa al hígado. Entonces, para simplificarlo bastante, en otra charla vamos a hablar específicamente sobre los ateromas, la formación y por qué ocurren los ateromas. Pero por el momento vamos a simplificarlo diciendo que el LDL contiene grandes cantidades de colesterol y lo va liberando en ciertos sitios, por ejemplo en las arterias. Y aquí es que se va formando la placa ateromatosa. Y el HDL, en cambio, va recogiendo estos excesos de grasa y lo va sacando de estas arterias. Vamos a hablar un poquito más de cómo ocurre esto. Cuando tenemos procesos inflamatorios en nuestro cuerpo, cuando comemos mal, no dormimos bien, no hacemos ejercicio, etc., en nuestra sangre comienzan a haber lo que se llama citoquinas inflamatorias, como la interleucina 1, interleucina 6, interleucina 10, factor de necrosis tumoral. Hay diversas de estas interleucinas. La presencia de estas interleucinas va lesionando. Esta aquí es una arteria. Esta aquí es la parte del centro de la arteria, por donde pasa la sangre. Cuando tenemos citoquinas inflamatorias en la sangre por un estilo de vida no saludable, entonces el endotelio de la arteria se va lesionando y va generando reacciones inflamatorias. Nosotros tenemos células inmunológicas, como son los monocitos, los cuales viajan en la sangre. Cuando los monocitos encuentran que en un sitio de la arteria está ocurriendo inflamación, pues estos acuden porque dicen hay inflamación, ocurre un proceso de daño. Como somos parte del sistema inmunológico, tenemos que ir a curar este daño. Sin embargo, este daño es algo que va a ocurrir permanentemente porque es algo del estilo de vida de la persona. Estos monocitos ingresan a esta parte de la arteria y comienzan a oxidar el LDL, porque el LDL también está aquí viajando. Cuando hay los monocitos que se comienzan a activar y comienzan a fagocitar este LDL y lo comienzan a activar y lo oxidan, entonces estos monocitos ya pasan, y otras células del sistema inmunológico pasan a llamarse lo que se llama células espumosas, las cuales contienen grasas oxidadas y se van acumulando estas células espumosas. Y es la acumulación de estas células espumosas la que ocasiona que se vaya deteriorando el flujo sanguíneo. Y bueno, para hablar un poquito nada más de cómo funciona el HDL, tenemos un HDL no maduro.
El HDL no maduro es el cual todavía no ha ido recolectando el colesterol. El HDL tiene receptores celulares que le señalan que debe interactuar con estas células espumosas y esta acumulación de grasa. Y por medio de estos enlaces, de estas señalizaciones, es que el LDL es que la célula espumosa comienza a ceder el colesterol a el HDL. El HDL vemos que es pequeño y va acumulando cada vez mayor cantidad de colesterol y diversas grasas. Ya cuando el HDL está cargado, se lo llama HDL maduro. Y este de aquí regresa al hígado para reciclar este colesterol. Si es que ya tenemos un exceso en todo nuestro cuerpo de grasa, ya el hígado no puede lidiar con este exceso de colesterol. O sea, una persona con sobrepeso puede ser que tenga un HDL que funcione. Sin embargo, cuando este HDL va al hígado, igual este hígado ya está graso, este hígado ya contiene acumulaciones de grasa. Y se va a ir acumulando no solamente la grasa en el hígado, sino en todos los órganos. Por eso es que se ha demostrado que la obesidad abdominal es la más peligrosa, porque es la que comienza a infiltrar a los órganos. Y bien, esta era una charla muy básica sobre el colesterol, el HDL, el LDL. En los siguientes fines de semana vamos a seguir ahondando sobre este tema, porque bajo este tema están las mayores causas de muerte en el país. En el año 2014 se determinó que en el Ecuador las mayores causas de muerte incluyen complicaciones de la diabetes, complicaciones de la hipertensión arterial, pero fundamentalmente el número 2 y número 1, los infartos de cerebro y los infartos de corazón. Por este motivo es que hay que hacer hincapié especialmente en estos temas. Y en los siguientes fines de semana vamos a continuar tratándolos aquí en nuestro local de Supersano. Les agradezco muchísimo a las personas que han visto esta charla en vivo y a todos quienes la están viendo por internet. Mi nombre es Rafael Martínez y están bienvenidos a venir, a seguir viniendo a las charlas, a ver los videos que tengo en mi página de Facebook y muchísimas gracias. Que tengan un excelente día. Gracias.